Hello and welcome to Bridge to the Tango video. I'm Daniel Trenner and I'll be translating today. We've been doing a series of videos with Carolina Zokalski and Diego DiFalco, who are stars of tango stage and screen. We are here today working on tango technique for the stage. Carolina and Diego. Hola Daniel. Hola Daniel. Bueno, en este video vamos a trabajar en todo lo que encierra técnica para escenario. In this video we'll be working with lots of things that have to do with the technique for stage dancing. Como ser dinámica, música, Dynamics, music, espacio, space, tamaño de los pasos the size of steps, y algunas cositas más. and some other things. Y vamos a armar una pequeña coreografía también, And we'll also put together a small choreography for you, así la gente puede entender las cosas que les vamos a explicar y también practicarlas. so that you will understand the things we've introduced and also be able to practice a little bit. Bueno, entonces vamos a empezar demostrando un paso primero So we'll start out by demonstrating a step, y después vamos a explicar una serie de cosas con el mismo paso. and then we'll explain a series of things that have to do with that same step. Entonces pasamos al paso. So let's begin. Bueno, acá tenemos el paso. This was the step. Como verán tenemos una sacada, gancho We have a sacada and a gancho y chilenas. and chilenas. Chilenas paso a explicar qué es este paso. And this is the step that we call a chilena. Y primero pasamos a explicar bien la técnica de la chilena. So let's start out by explaining the technique of the chilena. Para hacer la chilena tenemos que saltar, pero muy poco. To do a chilena, you have to jump, but very small. Y la idea es ir primero con la pierna derecha hacia adelante, And the idea is to start with the right leg forward, siempre en un nivel bajo, no muy arriba. keeping the legs low, not high. Y después vamos a cambiar con la pierna izquierda, And we're going to change to the left leg in el aire, ¿no? en el aire, sí. In the air. Entonces, desde acá vamos a cambiar la pierna. So we change legs while we're in the air. El impulso viene desde los pies. And the impulse comes from the feet. Si me ven una vez más, fíjense que no estoy haciendo esto con las piernas. Watch, I'm not jumping like this with my legs. Entonces, desde acá From here, hago el impulso con el pie. I make an impulse with the standing foot. Entonces, muestro otra vez. So I'll show it again. Y después juntamos los pies para salir. And then we close our feet together so that we can exit. Entonces, la idea es hacerlo fluido. So the idea is to do it in a fluid way. Entonces vamos a empezar con la derecha So we begin with the right, y vamos a hacer chilena. and we're going to do the chilena. Todo depende también del largo de los pasos de la mujer. And everything depends on how long her steps are. Y cuando ella hace la chilena, depende del largo de mis pasos. And when she does the chilena to me, it depends on how long my steps are. Entonces, por ejemplo, So for example, en la chilena de ella, in the chilena of my partner, yo estoy en esta posición. I'm in this position. Entonces, ella tiene todo este espacio So para she hacer su has chilena. all of this space in which to do the chilena. Si, por ejemplo, yo estoy con las piernas más cerradas, If I had my legs more closed, ella no tiene espacio para hacer la she doesn't chilena. have the space to do the chilena. Entonces, ahora pasamos a explicar el paso desde el principio. So let's go back to the beginning of the step. Vamos a salir al costado, We're going to open to the side. vamos a hacer dos pasos y en el segundo voy a hacer una pequeña sacada. So we're going to do two steps, and in the second one, I'm going to do a little sacada. Entonces hacemos uno y sacamos hacia atrás. And this will be a rear sacada. Entonces, empezamos de nuevo, So we begin again. hacemos costado, uno, giramos la cadera y To sacada. the side, one step, and then on the second step forward, Fíjense que I nosotros turn and estamos, do the rear sacada. estamos de frente a la mujer Watch the relationship of the bodies. We're in front of our partner. y en el momento de la sacada giro mi cadera. In the moment that I do the sacada, I change my face. I turn my hips Para hacer la sacada. so that I can do the sacada. Pero mi cuerpo sigue estando con la intención hacia mi compañero. But I keep my body going towards my partner's body.
Desde acá, ella hace un 8 hacia atrás From here, she does a back ocho. y en ese momento voy a hacer un gancho con mi pierna derecha. And here I'm going to put a gancho in with my right leg. Entonces, mi movimiento So my movement sería desde la sacada, would be from the sacada. paso el peso a la pierna de atrás, I put the weight on the back, the leg in the back, que vendría a ser mi pierna izquierda. on my left leg. Así tengo libre mi pierna My derecha right para leg hacer el is free gancho. for making the gancho. Entonces, si lo vemos fluido, sería If I do it in a fluid way, sacada, gancho. Ok, pasamos con Carolina. let's do it with Carolina. Sacada, There's the sacada, gancho. and there's the gancho. Luego del gancho, After the gancho, pasamos a cruzar adelante we're going to cross in front the leaders, y vamos a hacer un lápiz y cruzar atrás. and we're going to do a lapis and cross in the back. Luego hacemos una sacada con la izquierda hacia adelante Then we're going to do another sacada with our left leg forward, y una sacada con la pierna derecha. and then we're going to do another sacada with our right leg of her side step. En este momento es donde viene el movimiento de la chilena de la mujer. And this is where I'm going to lead the movement of the chilena in the woman. Ella va a comenzar con un voleo, She's going to begin with a boleo. va a hacer la chilena She's going to do the chilena y va a terminar con otro voleo. and finish with another boleo. Entonces, vamos a ver el paso desde el principio. So let's take it again from the top. Tenemos sacada, The sacada, gancho, the gancho, cruza adelante, lápiz, cross in front with a pencil, cruza atrás, a cross in the back, sacada, sacada, two sacadas, y después ella hace voleo, a boleo, chilena chilena, y voleo. another boleo. Luego, desde acá, From here, vamos a entrar hacia el costado, donde ella está haciendo ochos, here I'm going to accompany her forward ocho with a side step, y vamos a entrar a sacar con la pierna derecha. and I'll begin a sacada of the next forward ocho with my right leg. Entonces hacemos la primera sacada acá, So here we do the first sacada here, la segunda con la pierna izquierda, and the second with my left leg in her side step. y desde acá vamos a hacer en el próximo paso nuestra chilena. And here in her back ocho, I do my chilena. Entonces, vemos el paso desde la chilena de la mujer. Let's start from the chilena of the follower. Voleo, chilena, voleo. So Entramos en sacadas we open and enter into the sacadas here. y pasamos a nuestra chilena. And here comes the leader's chilena. Luego, nosotros empezamos la chilena con la derecha, finalizamos con la izquierda. Again, I've begun the chilena with my right and finished with the left. La mujer sigue girando alrededor nuestro She keeps turning. y cambiamos de pie y entramos a sacar con And la we derecha. change feet and begin another sacada with our right leg. Y completamos todo el giro. And this time we finish with an entire turn. Cerramos y cerramos el paso. And we close, and that's the end of this figure. Vamos a ver el paso una vez más. We're going to look at the step again. Ahora pasamos al paso de la mujer. Let's talk about the woman's part. Bueno, salimos hacia la derecha con un So, paso al costado. I open to the right and with a side step, Damos 2 pasos hacia atrás and 2 steps back. y él hace sacada nuestra pierna de delante, en la And izquierda. He's doing the sacada of our left leg, which is in front. Después nos marca 8 hacia atrás And then he leads us in an ocho to the back, y empezamos un giro. and we begin to turn. Nos corta el giro, nos marca giro para el otro lado. He cuts the turn by turning us to the other side, 2 pasos nada más. 2 steps. Y ahí viene nuestro voleo, Here comes our boleo, la chilena our chilena, y otro voleo con la and another izquierda. boleo. Después hacemos un 8 con la izquierda hacia adelante Here I have a ocho with my left foot forward, y giramos hacia el otro lado. and he's sending us around in a turn to the right. Hace la chilena He does his chilena, y no tenemos que esperar. and we should not wait. Terminamos el giro We finish the turn,
y cerramos el paso. and a resolution of the step. Una cosa importante es que cuando él hace la chilena, nosotros no esperamos por su chilena, no It's very hacemos una important pausa. that as he does the chilena, you don't stop. Él hace la chilena como un adorno en el giro. He does his chilena like an adornment in the turn. Nosotros empezamos a girar So here he's turning. y seguimos girando, no And paramos por su chilena. We continue to turn. We don't stop. Ahora paso a explicar unas cosas importantes para el hombre. Okay, a couple of important things for the man. En el comienzo, en la primera sacada, In the first sacada, donde nosotros giramos la cadera, when we turn our hips, tenemos que esperar que la mujer pase completamente el peso a la pierna de atrás we have to wait until her weight is completely on the leg in the back, on her right leg in this case. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer la sacada. That's the reason why we can do the sacada. Si ella tiene el peso en la pierna de adelante, If her weight was on her front leg, nosotros no podemos hacer la sacada. we wouldn't be able to do the sacada. Entonces, esperamos por ella. Cuando ella pasa el peso, hacemos sacada. We wait for her to pass her weight. At that point, we can do the sacada. Luego, en el gancho, And then in the gancho, tenemos que después de la sacada tener un contacto entre los músculos de la pierna so we're waiting and then we're looking for a contact between the thighs. y después vamos al gancho. And that's the way that we can find the gancho. Entonces, si hacemos otra vez esas dos partes, So we'll look at this part again. hacemos la sacada cuando ella pasa el peso atrás, Here's the sacada when she passes her weight to the back. hacemos un contacto con las piernas We make the contact between the thighs, y después hacemos el gancho. and here's the gancho. Luego seguimos con el paso And then we continue with the step. y en este momento And in this moment, es donde ella va a hacer la chilena. this is where she's going to do the chilena. Nosotros vamos a acompañar el movimiento de ella We're going to accompany the movement, her movement, con nuestro cuerpo. with our body. Eso quiere decir que si estamos en la última sacada, If we're going back to the last sacada, ella hace voleo, nosotros she seguimos does her con el boleo, cuerpo we come with her, y después en la chilena solamente es con los brazos. and with the chilena we help her with our arms. Nosotros no vamos arriba con el cuerpo. We don't lift our body up. Fíjense una vez, Watch again. mi cuerpo queda en el mismo lugar. I keep my body still. Luego desde acá ella hace voleo con la otra pierna, Another boleo with the other foot, también acompañamos con el cuerpo and again we're accompanying with the body, y empezamos un giro. and we begin to turn. Nuestra chilena tiene que ser rápida Our chilena has to be very fast porque ella no va a esperar por nosotros. because she's not waiting for us. Entonces, nosotros tenemos que hacer la chilena en el medio de los pasos de ella. So we have to do the chilena in the middle of her step. Si ella está haciendo a esta velocidad, If she's going at this speed, tenemos un poco más de tiempo. then we have a little more time. Ahora, si el giro es un poco más rápido, But if the turn is a little bit faster, tenemos que hacerla we have to más rápido. do it much faster. Entonces, también la chilena de la mujer puede ser marcada So also, her chilena could be led, teniendo en cuenta que ella viene de un voleo. keeping in mind that she's coming from a boleo. Entonces, ella hace un voleo, marcamos el voleo, She does the boleo, we've led that, y luego del voleo and from the boleo, levantamos su cuerpo. we lift her body. Entonces, lo que va a pasar, So what's going to happen is, ella va a hacer el voleo, she's going to do the boleo, desde esta posición, and from this position, ella gira y la levantamos. she turns, and at the same time we lift her. Y luego continuamos con un voleo con la otra pierna, And then we can continue with the boleo of the other porque leg, ella en la chilena cambia de pierna. because she changed legs during the course of the chilena. Presten atención en las piernas de la mujer. So pay attention to her legs. Ella hace chilena y cambia de pierna. She does the chilena, she's changed legs, Y después hace voleo con la otra pierna. and now I can do the boleo with the other leg. Entonces, pasamos a hacer el paso desde el principio. So one more time from the beginning.
Ahora vamos a hablar de la música, de cómo trabajamos con la música para armar una coreografía. So now we're going to talk about music and how we use the music to make a choreography. Bueno, de música podemos hablar mucho, nos puede llevar muchos videos porque hay orquestas diferentes, estilos diferentes. Well, music is a big subject and could be many videos because there's lots of different orchestras and lots of different styles. También hay tangos muy rápidos, tangos lentos. And there's fast tangos and slow tangos. Pero en todos los tangos hay un ritmo básico But in all tangos you have a basic rhythm y los instrumentos hacen una melodía and the instruments play a melody. basadas en ese ritmo, ¿no? En la base. The melody is based in the rhythm. Entonces vamos a trabajar en eso, en el ritmo y en la melodía. So we're going to work with rhythm and melody. Si elegimos el ritmo para bailar, vamos a bailar siempre con la misma dinámica, porque el ritmo no cambia. If we elect to dance the rhythm, then we're always going to dance with the same dynamic because it doesn't change. The rhythm is just consistent. En cambio, la melodía va jugando con el ritmo y es la que le va a dar el alma al tango, On ¿no? the other hand, the melody plays against the rhythm, and that's what gives personality to the music. También podemos elegir en algunos momentos seguir el ritmo y en otros momentos seguir la melodía. And we could also change, and sometimes we could go with the rhythm and other times with the melody. Eso le va a dar otra riqueza y visualmente va a hacer que el paso se vea mucho mejor, And mucho this más interesante. gives a different kind of richness to your interpretation of the music. Entonces ahora vamos a hacer con música. Primero vamos a mostrar el paso lento y después vamos a mostrar con otra música el paso más rápido. So we'll use the same step, and we'll start out in a slow music, and then afterwards we'll do the same step to a faster music. Vamos a empezar con Naranjo en Flor. So with Naranja and Flor. Ahora, bueno, vamos a pasar al Libertango, que es un ritmo un poco más rápido, y vamos a poder demostrar el paso con una velocidad un poco más rápida. Now let's dance with a velocity that's a little bit faster with a song called Libertango, which is a much stronger and more forceful piece of music. Bueno, recién acabamos de ver dos formas diferentes, una lenta y una rápida. So now you've seen two different ways of dancing the step, one slow and one fast. Que nosotros llamamos dinámicas. Una We dinámica lenta y una dinámica que es un poco más rápida. We call these different dynamics, a slow dynamic and a fast dynamic. Entonces, también ustedes le pueden dar un contraste. So you can also make a contrast between them. Contraste es mezclar las dos dinámicas. That means mix the two dynamics. Entonces, ahora vamos a demostrar con Carolina cómo mezclar. Vamos a hacer con un tango que se llama Chique.
So we're gonna show you how to mix the dynamics in this step, and we'll use a music called Chike. Y nosotros vamos a hacer la primera parte del paso con la dinámica lenta y la segunda parte un poco más rápido. And we'll show you how we can mix the dynamics going from slow to fast. Entonces así de esa forma le vamos a dar un contraste a todo el paso. And this way we'll give a contrast to the step. Pasamos a la música. Music, please. Bueno, vamos a pasar a ver otra combinación de pasos So now we're going to look at another combination of steps. y vamos a ver también cómo podemos combinarlo entre sí, ¿no? Cómo podemos empezarlo de otra forma o hacer el principio al final al principio. And we're going to mix them up and see how we can change their order and places Para tener distintas posibilidades con el mismo paso. so that you can have different possibilities with the same step or the same material. Entonces primero pasamos a demostrar el paso. So let's begin with the step. Y pasamos a explicarlo. And we'll explain it. Salimos con un paso hacia el costado. So we begin with a side step. Ella va a hacer 2 ochos. She's going to do 2 back ochos. En el segundo 8 pisamos alrededor de la pierna de la mujer. And in the second ocho, we're going to go around her front foot. Y luego desde acá tenemos que pivotear And here we have to pivot y vamos a ir hacia atrás. and go backwards. Entonces, de un principio, alrededor y atrás. So around her foot and then backwards. Luego seguimos, ella va a hacer 2 pasos y nosotros solamente vamos a hacer un paso. She's going to do 2 steps now in my 1 step. Y luego cambiamos el peso del cuerpo a la pierna. And here, we're going to change the weight of our body to the right leg. Viene un voleo We lead a boleo, y hacemos una sacada en el 8 hacia adelante, una sacada alta. and here we're going to do a high sacada of a forward ocho. Luego desde acá cambiamos de here. pie We change our foot, y caminamos hacia atrás. and we go back as she comes forward. Y repetimos la misma combinación que al principio. And we're going to repeat the same little theme that we had a few moments ago. Luego desde acá ella va a hacer un 8 hacia atrás. And here, I'm going to lead a ocho to the back. Al mismo momento giramos el cuerpo At the same time, I'm going to turn my body, y vamos a hacer una sacada alta. and we're going to do a high sacada of a De- back ocho. Exactamente. Luego un voleo, And then another boleo, vamos hacia atrás con la derecha, and we go back with our right foot, pies juntos y cerramos el paso. and we close our feet and resolve the step. Entonces, vamos a mostrarlo nuevamente. Again, Vamos alrededor, we go around her foot, hacemos un paso, we open to the side, cambiamos el peso del cuerpo, we change her weight, voleo y hacemos la sacada desde un and 8 hacia after the adelante. boleo, we do the high sacada of the forward ocho. Cambiamos de pie, We change our weight, repetimos la misma secuencia anterior and we repeat the same sequence as before. y en esta secuencia, cuando terminamos la secuencia, And vamos here- directamente a la sacada. Where we finish this sequence, we're going to go directly to a sacada. Entonces giramos el cuerpo y hacemos
la sacada. So we turn her body and our body and go directly to the sacada. Boleo, vamos atrás con la derecha Another boleo, we go back with our right foot y cerramos el paso. and we close the step. Entonces, hay dos partes importantes en este paso para el hombre. So there are two parts that are very important in this step for the man. La primera es al principio, The first is at the beginning, cuando tenemos que pisar alrededor del pie de la mujer. when we go around her foot. Tiene que ser lo más profundo posible. We have to go as deep as possible. Depende si nosotros pisamos solamente acá, If we only were to step there, vamos a girar menos que si pisamos bien profundo. we're going to turn less than if we can step deeply. Seguimos con el paso, So we continue with the step. hacemos la sacada. Here's the sacada. Y la otra cosa importante And here's the next thing that's very important, es que cuando hacemos la sacada, is that when we do this sacada, recuerden que tenemos que esperar que la mujer tenga todo su peso en la pierna de atrás remember that you have to wait for her to have all her weight on the back foot. y en la sacada tenemos que soportar y mantener el cuerpo de la mujer. And that in the moment that we do the sacada, we have to help her to stay on balance on her one leg. Entonces nuestros brazos en ese momento van a pasar a ser una especie de barra como para So soportar. for a moment, our arms are going to become a kind of bar. Entonces tienen que estar bien firmes los brazos It has to be nice and firm para ayudar a la mujer. so that we can help her. Entonces pasamos al paso de la mujer. Let's talk about the woman's step. Empezamos con un paso al costado, We open to the side. hacemos un 8 hacia atrás We do a back ocho. y el segundo 8 hacia atrás lo giramos más que lo habitual, ¿no? And on the second ocho, he's actually turning us more than usual. Después pisamos casi en el lugar And then we almost take a step right in place con la izquierda with our left y foot. seguimos caminando hacia adelante, And we continue going forward. costado Then we open to the side y atrás. and to the back. Acá nos van a marcar un boleo, Here he's going to lead a boleo, otro 8, another ocho. nos va a hacer sacada en la pierna de atrás This is a sacada of the trailing leg. y seguimos caminando en esa dirección. And we're going to keep walking in this direction. Un paso hacia adelante, otro hacia el costado, como hicimos anteriormente. Again, we do a forward side back the way we did before. Exacto, atrás. Y otro 8 hacia atrás. And in this next ocho to the back, Cuando cambiamos el peso when hacia la pierna de atrás, when we change the weight towards our back foot, él nos va a marcar una sacada en la pierna derecha, he's going to lead a sacada of my right leg. que es la que está adelante, ¿no? And this is the one that's in front. Todo nuestro peso en la izquierda. All of my weight's on my left. Vamos abajo con la pierna derecha I take my right foot down to the y floor, nos marcan boleo. and that's where he leads the next boleo. Cruzamos He closes by leading me to the cross, y termina el paso. Acá and termina el then a paso. resolution of the step. Ahora, el paso tiene dos partes, ¿no? La primera So- parte y la segunda. The step has two parts, the first part and the second part. Vamos a ver ahora si podemos hacerlo al revés, empezar con la segunda parte y terminar con la primera. Let's see if we can do this reversing the two parts, beginning with the second part and finishing with the first. Entonces empezamos desde un 8 hacia adelante, So we're going to begin with a forward ocho, haciendo la sacada en do a sacada of the forward ocho, y vamos a ir hacia la sacada grande. and here we're going to go towards the big sacada of her back ocho. Luego, desde acá, And from here vendría el cambio, would come the change. donde desde acá vamos a continuar con la primera parte del paso. And from here we're going to continue with the first part of the step we showed. Entonces, vamos a suprimir el boleo de la mujer, So we're going to no vamos a eliminar el we're boleo de la going to mujer. eliminate the boleo of the follower. Entonces vamos a hacer sacada So we're going to do the sacada y directamente el paso alrededor de la pierna de la mujer. and directly go to the step that's around her leg. Y desde acá seguimos con la primera parte del paso. And here we do the first part of the step Y terminamos. and finish. Entonces de esta forma estamos combinando la última parte del paso con la primera parte. In this way, we're starting with the last part and finishing with the first part. También el paso lo pueden empezar de diferentes pasos. And you could begin with other steps. Por ejemplo, si estamos en un giro, For example, if we were doing a turn,
podemos comenzar el paso desde un giro. We could begin this turn from, we could begin our step from the turn. Lo mostramos otra vez. Let's look at it again. Estamos en el giro We're in a turn. y comenzamos en And el mismo paso. right here we can begin the same step. Si prestan atención en este giro, If you pay attention in this turn, en este momento estoy pisando exactamente igual que al comienzo del paso. this is the same moment as it was when we began from the back ochos. Entonces, desde acá tenemos la posibilidad de seguir con el otro paso. So from here we could then continue with the same step as before. Entonces, quiere decir que hay una parte del giro que es común con el comienzo de este paso. So that there's a part of the turn that is common with the beginning of this step. Entonces, siempre cuando mezclemos pasos, So always when we mix up steps, podemos fijarnos en el mismo paso las partes comunes que hay con otro paso we look for the parts that are in common with other steps. y así podemos buscar el lugar donde mezclar. And that's the way that we find the place where we can mix the steps, Como por ejemplo fue en este giro con el comienzo del paso. which is what we did in this last turn with the beginning of our step. Vamos a pasar a mostrar 2 pasos más So now we're going to show you 2 more steps. y lo que queremos enseñarles es cómo usar la energía de And what we'd distintas really like to formas. teach you about is how to use energy. Antes de mostrar los pasos, me gustaría decir que traten de mantener la misma energía en todo el tango. So before we do the steps, I'd like you to try to maintain the same energy throughout a tango. Si están haciendo una sacada o algo más complicado, pueden poner más energía en ese paso. If you are doing a sacada or some other thing, then you might want to put more energy in that. Pero cuando terminan la sacada, no se relajen, porque el tango no terminó todavía. But when you finish the movement, then don't relax too much because the tango's not over yet. Bueno, vamos a demostrar los pasos primero y después los explicamos. So Exacto. first we'll show you the steps and then we'll explain them. Vamos a empezar desde acá. Este fue el primero. This is the first one. Y este fue el segundo. And that was the second one. Entonces pasamos a explicar el primero. So let's explain the first one. Empezamos caminando hacia atrás para los hombres We begin walking backwards, men. y hacemos 1, 2 y 3 pasos. 3 steps. Abrimos al costado, We open to the side. llevamos a la mujer hacia 8 hacia atrás We make an ocho to the back with the follower. y en el segundo 8 vamos hacia adelante And in con la pierna derecha. in the second ocho, we're going to go forward with our right leg, Entre medio de las piernas de la mujer. between her legs. Entonces, en ese momento, cuando pasamos el peso del cuerpo, So in this moment, when we change weight, vamos a hacer la sacada. we'll do a sacada. Luego, desde acá, volvemos hacia atrás, And from here, we return back, abrimos we open to the side, y acompañamos el movimiento de la mujer. and we accompany the movement that we're leading in the woman. Para acompañar el movimiento solamente pivoteamos To accompany this movement, all you have to do is pivot on both feet, y pasamos el peso del cuerpo desde una pierna hacia la otra. and changing the weight of the body from one side to the other. Luego, marcamos un cruce Then we lead across y finalizamos el paso. and resolve. Entonces, mostramos una vez más. Let's look at it again. Tenemos la caminada, This is the caminata, los ochos y la sacada, the ochos to the back with the sacada, y el acompañamiento hacia el paso de la mujer. and the accompaniment of the woman's movement. Y luego cerramos el paso. And then we close the step. Entonces, una de las cosas importantes con la energía And so one of the things that's important about energy es que estamos empezando con una energía al principio en la caminada, that we're beginning with a certain energy in the walking step. hacemos la sacada con un poco más de energía We do the sacada with a little more energy para demostrar bien el paso de la sacada so that we can show you the movement of the sacada. y luego después de la sacada no nos relajamos, And then after this sacada, we don't relax. sino que seguimos con la misma energía That if not, we carry the same energy forward cuando acompañamos a la mujer. when we are accompanying the woman.
Entonces así, de esta forma, tenemos todo el paso con energía. In this way, the whole step was filled with energy. Y recuerden que la energía no es fuerza, And remember that energy is not force, especialmente cuando hacemos la sacada. especially when we do the sakata. Nosotros no tenemos que empujar la pierna de The la idea mujer, is not to push her leg. sino que es tocar y acompañar el movimiento de la mujer. If not, it's touch and accompany her movement. Entonces, de esta forma estamos usando energía y no fuerza. In this way, we're using energy, but not force. Entonces, hacemos la sacada So we do the sakata, y mantenemos la energía and we maintain the energy hasta el final. all the way until the end. Pasamos a la parte de la mujer. Antes que, perdón, quería decir algo para el hombre también, So I'd like importante. to say something else for the man. Cuando hacen una sacada como esta, por ejemplo, en la pierna izquierda, When he does the sakata like this one of my left leg, piensen sobre todo en la pierna derecha, que es el centro, es donde yo tengo todo mi peso. think about where her right leg is, because this is where you're going to put all of her weight. Claro, no empujen la pierna y el cuerpo hacia allá. Don't send her body past her axis. Recuerden que mi centro es esta pierna y solamente giren, háganme girar el cuerpo en este mismo My lugar. axis is over my right leg, and you're going to be turning me around that, only that. Vamos a mostrarlo otra vez. Let's look at it one more time. Yo cambio mi peso a la pierna derecha I change my weight moving to my right leg, y giro en esta pierna, and I turn around that right leg. con todo mi cuerpo en una sola línea. All of my body's in one line. Mi cabeza, mi torso y mi pierna mi pierna derecha son My una sola head, línea. my body, and my right leg, all one line. Ah, perdón, pensé que ibas a... Entonces, Ok, vamos a explicar la parte de la mujer ahora. So let's talk about the woman's part. Empezamos caminando, We begin walking, no enfrentados al hombre, not sino in front of him. del costado izquierdo. We're on the left side. Con la izquierda, derecha, izquierda. Left, right, left. Damos un paso al costado con la derecha, And he opens us to a side step. 8 hacia atrás. 2 ochos. Y en el segundo 8, él me marca la sacada. And in the second ocho, he marks he leads the sakata. Sacada. ¿Sí? La sacada, The sakata, solamente levantamos la pierna, we lift the leg. acuérdense, sin cambiar la posición de la We cadera. have to be careful not to change the position of the hips. Y giran We turn hasta el límite. as far as we can. Cuando ya no pueden girar más, When you can't turn more, recogen la pierna you bring the leg back, y vuelven a girar en frente a su compañero. and you are returned to being in front of your partner. Ahora yo acá estoy haciendo algún dibujito, algún adorno. Here pueden I have agregar. opportunity to do some small drawings or adornments. Cruzamos Here he leads the cross, y ahí terminamos el paso. and there's the resolution of the step. Lo mostramos otra vez. One more time. Caminamos hacia adelante, 3 pasos. Abrimos al Forward, 3 costado. steps, we open. Ochos to the Sacada. back, sakata. Algún adorno, Adornos, adornment, cruzo a cross, y termina el paso. and a resolution. entonces, de esta forma estamos manejando la energía en el primer paso. So this is the way we're managing the energy in the first step. Ahora vamos a pasar al segundo paso. Let's look at the second step. Es un paso con ganchos, This is a step that has ganchos, pero es un gancho del hombre hacia atrás. but this is a rear gancho of the man, or for the man. Entonces, vamos a empezar con un 8 hacia atrás. So we're going to begin with the back ocho. En el mismo momento abrimos las piernas. At the same time, we receive that by opening our leg to the side. Y en el segundo 8 As she does the second ocho, vamos a juntar las piernas, we're going to cambiar bring de our pierna, feet together. cambiamos de pierna We're changing feet, y vamos a hacer un gancho atrás. and here we're going to use a gancho in the back using our left leg. Luego, desde acá, And from volvemos here, we return enfrente de la mujer in front of her, y hacemos una sacada baja, and we do a low sakata. hacemos un pivot We do a pivot enfrente de la mujer in front of her, y cerramos el paso. and we close the step. Entonces, desde un principio, So from the beginning,
tenemos los ochos, the ochos to the back, el cambio de pie, the change of the foot, gancho. the gancho, Luego, vamos enfrente a la mujer. and then in front of her, Hacemos una sacada baja con la derecha, we do a sacada with our right, cruzamos pies juntos we bring our feet together, y cerramos el paso. and we close the step. Ahora, una cosa importante para el hombre. Something very important for the man. Nosotros tenemos que hacer parar a la mujer en el momento del gancho. We have to make her stop in the moment that we want to do the gancho. Eso quiere decir, si nosotros no frenamos a la mujer, If we don't put the brakes on her, ella va a seguir girando she's going to continue to go, y nosotros no vamos a tener el espacio para hacer el and we gancho. won't have the space to put the gancho. Entonces, en el segundo ocho, So in the second ocho, cuando ella hace el paso, when she does the step, solamente hacemos una pequeña presión en la espalda. we put a little pressure on the back of her back. Si lo miramos desde este frente, If you look at it from this side, hacemos el primer ocho we do this first ocho, y frenamos a la mujer. and right here I'm putting the brakes on her with my right hand, Solamente un poco, just a little bit, no demasiado. not too much. Entonces, acá vamos a girar nuestra cadera, So here the man moves his hips, tratando de mantener siempre el torso enfrente a la mujer. trying to maintain the upper body towards the partner, Y vamos a hacer el gancho siempre hacia atrás. and the gancho always moving the leg backwards, Recuerden que no es hacia arriba. not lifting the leg up. That's wrong. Entonces, hacemos hacia atrás. There, that's correct. Moving the whole leg back with the thigh. Y luego vamos enfrente de la mujer And here we turn her, leading a forward ocho, y terminamos el paso. and finish the step. Entonces, lo mostramos una vez más rápido. So let's do it one more time quickly. Gancho, sacada. Entonces, de esta forma estamos llevando a la marcación y con un gancho hacia atrás. In this way, we are leading and putting our gancho in with the back. Recuerden in de the hacerlo back. siempre con la misma energía. And remember that you have to keep applying the same energy to the step. Y ahora, bueno, pasamos al paso de la mujer. And now let's talk about her part. Bueno, empezamos con un 8 hacia atrás. We begin with ochos to the back. En el segundo 8, él no frena, como And dijo Diego. in the second ocho, as he's told you, he puts the brakes on. Entonces solamente hacemos el 8 con la pierna. Quiero So, mostrarlo así. We just make the ocho with a leg. No cambiamos el peso hacia atrás. We're not going to be changing weight. Él no nos hace cambiar el peso porque vamos a volver. And we're A not esta changing the weight pierna. because we're going to be being brought back forward again. Exacto. Acá hacemos un voleo atrás Here we add a boleo y pisamos adelante and then en go 8. forward in ochos. Cruzo I cross, y termino el pasito. and there's where the step ends. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de improvisación. Now let's talk a little bit about improvisation. La improvisación me parece fundamental en el tango. I think it's a fundamental thing in the tango. No podemos separar el tango de escenario del tango de salón. We can't really separate the stage tango from salon tango. Creo que es fundamental para el que quiere ser bailarín profesional también saber improvisar y poder bailar en una milonga con diferentes personas. It's fundamental that the person who wants to be a stage dancer is able to dance at the milonga with different partners. Incluso en el escenario también se improvisa muchas veces. And it's also true that on stage we improvise a lot. Y incluso cuando estamos haciendo coreografías, también la mujer está siguiendo y el hombre está marcando. And when we do choreography, we still are in a relationship where the woman is following and the man is leading. Eso te da otra comunicación This gives you a different communication. y te da más seguridad porque si llegas a olvidarte de algún paso o llega a haber algún accidente en el escenario, sabes cómo And solucionarlo. it gives you more security because if something happens, you get lost or you have an accident while you're on stage, you can fix it. Ahora para improvisar tenemos que tener claras las cosas que vimos en este video, So in order to improvise, we have to be clear about the things that we've seen in this video. o sea, bailar con la música, We have to combinar los dance pasos, with the music. We have to be able to recombine steps. todo lo demás. Bueno, tener bastante material en mente como para poder combinarlo. And you have to have a lot of material in your mind so that you can mix it up. Y ahora vamos a improvisar un tango con Diego, And now we would like to improvise a tango for you, mezclando los pasos que vimos hoy en este video mixing up the steps that we've seen already in this video con otros videos que seguramente se nos van a ocurrir. with other steps that are going to occur to us.
Entonces, pasamos con Liber Tango. So, we're going to dance to Libre Tango.